Bueno, hola, buenos días. Soy Rodrigo Alarcón y les voy a explicar una actividad que tuvimos durante la clase de clases populares y élites, donde básicamente yo y otros cuatro compañeros teníamos que participar comprando preguntas con un dinero ficticio eh, a otro integrante que había aplicado esta misma encuesta para, a través de esas preguntas y respuestas que nos daban, eh, saber en qué trabajaba o cuál era su profesión. Digamos que estas preguntas no pueden estar directamente relacionadas con el trabajo de la persona, sino más hacia temas de hobbies o de estilo de vida, por así decirlo. Entonces, bueno, mi primera compañera, Stephanie, hizo las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuáles son tus programas favoritos? ¿Qué frase describiría tu vida? ¿Hace parte de alguna comunidad religiosa? ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Consumes alcohol? ¿De qué tipo? ¿Y a dónde vas de vacaciones normalmente? Luego, Juan Pablo preguntó, ¿cuáles son tus músicos favoritos? ¿Qué haces para divertirte? ¿En qué localidad queda tu trabajo? ¿Dónde haces mercado? ¿Qué edad tienes? ¿Cuáles son tus programas favoritos? ¿Y cuál es tu sueldo? Luego, Sebastián preguntó, ¿qué deportes has practicado? ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Cuáles son tus programas favoritos? ¿Qué hace parte de alguna comunidad religiosa? ¿En qué zona de Bogotá vives? ¿Qué sueles almorzar entre semana? ¿Hablas un segundo idioma? Y por último, ¿dónde haces mercado? Luego, Lu preguntó, ¿hablas un segundo idioma? ¿Cómo es tu vivienda? ¿Trabajas atendiendo público? ¿Eres de derecha, centro o izquierda? ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Y qué edad tienes? Entonces, antes de continuar a las respuestas que dieron mis compañeros y también analizarlas, hay que dar cierto fundamento teórico para estar mejor parados y poder responder de mejor manera a estas preguntas o hacer un mejor análisis. Y es muy importante verlo, al menos desde la psicología, que es donde yo me he formado, em, sobre algunas teorías que ha escrito la psicología, más que todo cognitiva, para saber por qué sean las respuestas que dan estas personas, que dan mis compañeros. Entonces, primero que nada, hay que empezar por las redes semánticas. Eh, es algo que postula la psicología cognitiva, que habla sobre conceptos en nuestra cabeza y cómo están unidos a otros conceptos con mayor o menor fuerza. Entonces, como por ejemplo, el concepto tigre está unido con mucha fuerza a otro nodo u otro concepto que podría ser peligro, o a otro nodo u otro concepto que podría ser, por ejemplo, garras, o a felino. Mientras que también está unido a otros conceptos, pero de manera más lejana, como por ejemplo, eh, tiene dientes o tiene lengua, que son cosas que sí tiene el tigre, pero que no necesariamente em, es lo primero que pensamos. Luego podemos hablar de las teorías de aprendizaje, eh, tanto conductuales como cognitivas. Por el lado cognitivo me gustó incluir a Bandura, en tanto que habla del aprendizaje vicario, como este se configura en nuestra mente, porque no necesariamente las cosas que sabemos o pensamos están dadas por vivencias reales, sino que pueden estar dadas también por lo que vemos, pero no necesariamente en la vida real, sino también, por ejemplo, a todo a lo que hemos estado expuestos. Digamos que hay un experimento muy chévere que se lleva a cabo para esta teoría en la que se ponían a dos niños a ver cosas distintas. A uno lo ponían a ver cómo una persona le golpeaba un objeto y al otro cómo otra persona abrazaba un objeto. Y cómo estos niños, después de ver esto, iban y actuaban de cierta manera con este objeto, pues se les exponía a él. Entonces, como el primero que había visto que otra persona golpeaba, iba y lo golpeaba, mientras que el otro, que había visto cómo abrazaban ese objeto, iba y abrazaba el objeto. Eh, entonces puede ser no necesariamente la realidad, que también pues, está muy bien eh, verlo de esa manera, pero también explica como algunas cosas que no necesariamente son reales, que vemos en series, en películas, en la televisión en general, también nos moldean de cierta manera.
Ahora entramos al tema de sesgos y de heurísticos. Por el lado de sesgos y heurísticos se puede decir que es muy importante en tanto que son atajos cognitivos o maneras simples de ver la realidad. También se puede decir que es como nosotros eh, percibimos la realidad dependiendo de lo que eh, ignoramos o deseamos ver, ya sea consciente o inconscientemente. Ya se van a dar cuenta más tarde por qué. Primero, el sesgo de negatividad es muy importante en este tema o en este juego que nosotros hicimos, en tanto que trabajamos con clases mm, media o clase baja. ¿Por qué? Porque eran por persona, solo se podía hacer esta encuesta a un profesional y las otras dos personas tenían que ser no profesionales, ya fuera técnico o sin un grado, un nivel técnico o de bachillerato, cualquier otra cosa que no fuese profesional. Entonces, digamos que al estar en una cultura en la que se romantiza de cierta manera a estas clases, puede pasar que valoremos mucho más los aspectos negativos que los positivos, que es a lo que va el sesgo. Entonces, si una persona dice que gana 1 millón de pesos, pero que en una casa de 50.000 pisos, puede que nos fijemos más en el tema de el salario que en otros aspectos. Lo que valoramos como negativo, lo valoramos mucho más que lo positivo. Luego, por otro lado, está el sesgo de disponibilidad o el heurístico de disponibilidad, que es como a partir de la información que se nos viene a la cabeza más rápido, podemos dar un juicio de valor o podemos tener pensamientos sobre ciertas cosas. Este es un atajo mental también que digamos que es muy importante en tanto que puede que nosotros conozcamos a una persona que vive, por ejemplo, en Fontibón, que es el caso de esta persona eh, mujer, a la que mis compañeros tenían que adivinar, eh, pero que lo primero que se les venga a la mente no es esa persona que conocen que vive en Fontibón y que de pronto tiene muchos recursos económicos, sino que lo primero que se viene a la mente es que Fontibón es una localidad de periferia y por ende activa otros nodos que están mucho más cerca que la persona que se conoce aquí en Fontibón. Y que estos nodos que tienen más fuerza pueden ser clase media, clase baja, ciertos tipos de salarios, ciertos tipos de trabajos. Luego el sesgo de anclaje, que es como a partir de una información que se nos da o que ya tenemos conseguida, vamos alrededor de ciertas cosas. Entonces, eh, como si a uno le dicen que una persona vive en Fontibón, intenta buscar información alrededor de lo que implica vivir en Fontibón de cierta manera. Uno no va a preguntar cuántos jets, exagerando un poco las cosas, cuántos aviones tiene la persona que vive en Fontibón, sino más hacia, eh, no sé, tiene hijos o hacia características que rodean lo que implica vivir en Fontibón. Luego, el sesgo de confirmación, que también es muy importante para esta actividad, es sobre cómo le damos más valor a cierta información que a otra. Es muy parecida, todos los sesgos están muy implicados el uno con el otro, pero digamos que el sesgo de confirmación tiene que ver con cómo, digamos, una persona dice que gana 3 millones de pesos y luego dice que tiene Crocs, no sé, y uno valora más la información del salario que la otra. Se fija mucho más en eso. Luego hay que hablar de un tema muy importante que son los sesgos cognitivos en el ámbito social. ¿Por qué? Porque puede explicar muchos temas, como ya se pueden imaginar, sociales. En tanto que existe el tema de endogrupos y exogrupos y cómo las personas suelen identificar mucho mejor a las personas del endogrupo, o sea, del grupo de uno mismo, que el exogrupo, que son otros grupos distintos al que uno pertenece. Un ejemplo muy chévere de esto es, bueno, un ejemplo de esto es las personas asiáticas y como nosotros tendemos a creer que son muy parecidas, mientras que ellos tienden a creer que nosotros somos muy parecidos. Y es por el mismo tema de aprendizaje, yo diría, en tanto que uno convive y comparte mucho más con las personas que son del grupo de uno y por ende
es mucho más dado a poder diferenciar o caracterizar mejor a las distintas personas que han compartido con uno. Mientras que con otras personas de otros grupos con los que uno no ha compartido, no. Y bueno, ese fue mi fundamento teórico antes de continuar a explicar ciertas cosas. Ahora entonces vamos a ir con las respuestas de mis compañeros. Entonces Sebastián dijo que era un hombre ingeniero estrato 3 o 4. Él pensó que era un hombre porque veía cierto tipo de películas, en este caso películas de terror y de comedia. En este caso se demuestra cómo por la historia de aprendizaje, por la asociación de pronto del condicionamiento, del conductismo, en donde se dice que el condicionamiento clásico es asociar cosas. Por ejemplo, mm, cuaderno implica estudiar. Entonces, por ejemplo, como las películas de terror o de comedia, yo me imagino que más de terror, implican que es un hombre y como eso se ha repetido como una constante durante su vida. Luego pensó que el estrato 3 o 4 era por Fontibón, porque vivía en Fontibón esta mujer que tenía que adivinar. En ese sentido se puede decir que hay un sesgo de confirmación o un sesgo de disponibilidad, tanto que él pensó, la primera información que le llegó a la cabeza fue la que ya tenía, que de pronto Fontibón es una localidad de periferia y que por ende tiene ciertas características, se activa ciertos nodos, en este caso que es clase media. Luego mm, dijo que era un ingeniero por el horario. Acá no puedo inducir nada más de lo que se dice, digamos, podría incluso llegar a decir que él conoce de primera mano a un ingeniero, debido a que la respuesta de la mujer a esta pregunta del horario era muy específica. Digamos que ella decía que entraba eh, a las 8 de la mañana y salía a las 12 a almorzar y volvía de 1 a 6 de la tarde. Y que en época de pandemia era únicamente trabajar un día a la semana, todo el día. Y la verdad, no encuentro ningún tipo de asociación. Yo creo que pues, Sebastián debe conocer a un ingeniero de primera mano, debe saber los cambios de horario que hubo y todo este tema, pero más allá de eso no puedo hacer un análisis más profundo. Luego, Lu dijo lo siguiente, que era director de colegio y que era hombre rico. Digamos que en este caso es muy importante hablar sobre que pues Lu es francesa y que por ende tiene otros esquemas mentales, otro tipo de aprendizaje, otro tipo de sesgos, pues me imagino, quiero decir, los mismos sesgos pero de otra manera. Entonces, como por ejemplo, hombre rico se asocia con director de colegio. Yo la verdad, por ejemplo, no puedo, no tengo una asociación entre esas dos cosas, pero bueno, dijo que era hombre rico porque tenía un apartamento de 3 habitaciones y le gustaría restaurantes y viajar. Sobre el apartamento de 3 habitaciones, creo que sí puedo dar una explicación. No estoy muy al tanto del tema, pero creo que entender un poco sobre cómo funciona el tema inmobiliario en Europa, al menos, es sobre que haya la mayoría de las personas únicamente pueden arrendar, o sea, alquilar una casa o un apartamento y, por así decirlo, ya tener una casa, o sea, comprar una casa implica tener mucho dinero, incluso tener 2 casas, pues ya es mucho, porque digamos que esta mujer dijo que vivía con la mamá y los 2 hijos en una casa y que tenía otro apartamento de 3 habitaciones. Digamos que eso normalmente acá se podría percibir como una persona que vive con su familia en una casita y la otra la arrienda, pero en los esquemas de Lu implica otras cosas por el tema inmobiliario en Europa y me imagino que más específicamente en Francia. Sobre le gusta ir a restaurantes y viajar, podríamos hablar de un aprendizaje vicario y sobre lo que se nos ha enseñado que es viajar e ir a restaurantes. ¿Por qué? Porque viajar y ir a restaurantes puede implicar ir a muchos tipos de restaurantes y a muchos tipos de lugares. Uno podría decir que viajar no es ir a Estados Unidos, a Japón o a donde sea, que sea muy lejos y cueste mucho necesariamente,
sino que puede ser yo viajé a Melgar, Pasto, etcétera. Y lo mismo sucede con restaurantes. Ir a restaurantes no implica que sean restaurantes excesivamente caros, sino que simplemente la persona disfruta ir a distintos restaurantes que no tienen por qué implicar que sea muy costoso. Luego, Stephanie dijo que era psicóloga, que se puede ver clarísimamente como tuvo un sesgo de confirmación, en tanto que eh, la- ella preguntó cuál es tu libro favorito y la respuesta que me dio esta señora era Los 7 estudios psicológicos de Jean Piaget, que es un psicólogo, evidentemente. Eh, y como a partir de esta única pregunta, dedujo que era una psicóloga. El tema es que el género lo dedujo porque estaba implícito en las respuestas, en algunas de las respuestas que yo le había dado. No fue por un tema implícito o algo por el estilo, ya estaba en las respuestas que se le habían dado. Luego, Juan Pablo dijo que era profesor o administrador que trabajaba en oficina y dijo que, bueno, oficina en ese sentido sí tiene razón, pues digamos que las respuestas a ciertas preguntas que él hizo indicaban que era una persona de oficina, pero ¿qué tipo de oficina? Y él dijo que era profesor por el salario. En ese sentido tampoco creo poder hacer mayor análisis, más allá de que él tenga de pronto un conocido que sea profesor, de pronto profesor de colegio privado, porque la señora tenía un salario de alrededor de 3.500.000. Y la verdad, de lo que yo tengo entendido, los profesores de colegio público, al menos en Bogotá, no suelen ganar tanto. Entonces tiene que de pronto estar al tanto, conocer a alguien que sea profesor en un colegio privado. Bueno, antes de continuar, también hay algo muy importante como un paréntesis al trabajo y es sobre algo que no tiene el grupo. Cuando compartimos preguntas entre grupos, que me parece importante resaltar, y es acerca de dos cosas. La primera es que la mitad de los grupos, al menos en la primera ronda, escogieron profesionales. Es muy curioso porque solo un tercio máximo de las personas que se podían entrevistar o aplicar el cuestionario debían ser profesionales, un tercio. Entonces, porque si a máximo un tercio, la mitad escogió profesionales. Yo podría decir de pronto que implícitamente, inconscientemente, se escogieron profesionales en la primera ronda, pues tantos profesionales, más que todo por el tema de endogrupos, porque nosotros al estar formándonos para ser profesionales y más que todo, yo creo que la mayoría con papás profesionales, eh, es mucho más fácil reconocer el endogrupo, ¿sí? O sea, las personas con las que convivimos o los grupos en los que nos sentimos, de los que nos sentimos parte, en este caso profesionales, y que inconscientemente de pronto para hacer un poco más fácil la actividad se escogieron a estas personas. Luego, por otro lado, un comentario que hizo una compañera fue que se dejó llevar. Entonces, también hay otro sesgo de confirmación en tanto que dijo que por una pregunta se dejó llevar. ¿Qué implica esto? Que tuvo un sesgo de disponibilidad y de confirmación. De disponibilidad, ¿por qué? Pues por el tema del aprendizaje, de donde ha vivido, Colombia, todo es aprendizaje vicario y asociaciones que ha hecho a través de su vida. Eh, ha entendido o tiene ciertas concepciones de algunas cosas y como una pregunta que le dio cierto tipo de información de una vez hizo que pensara que era cierta profesión que al final no era. Entonces, como resaltar eso sobre el grupo. Luego, un análisis más hacia el contexto colombiano, no tan personal de cada persona, valga la redundancia, sino más hacia el contexto en el que vivimos, podría ser sobre, bueno, las siguientes cosas. Primero, series y novelas, porque de las 4 personas que podía preguntar, que estaban participando en mi grupo, 3 preguntaron qué series veía esta persona. Y yo creo que tiene que ver mucho con las novelas. ¿Por qué? Porque las novelas eh, obedecen un estereotipo, no necesariamente un prejuicio. Recordemos que un estereotipo implica cierta información sobre un grupo en el que se encuentra una persona, pero no con una carga negativa, que eso sí sería un prejuicio. Em, ¿Por qué? Porque las novelas suelen asociarse más con clases medias o clases bajas.
pero no por lo que digo, no porque sea un prejuicio, sino porque implican una realidad con, con la que las clases altas, por así decirlo, no se sienten identificadas, mientras que las vivencias de las personas de clase media baja están mucho más relacionadas con lo que se ve en las novelas. Y yo creo que ese es uno de los motivos por el que las clases altas no ven tanto novelas, por así decirlo, dentro de mi concepción al menos. Luego se puede hablar de las películas, que también de las 4 personas que estaban participando, 3 la preguntaron, pero yo creo que esta no tiene que ver tanto con clase, sino con género, en tanto que está muy dividido que si es hombre o mujer, qué tipo de películas veo, qué tipo de películas le gustan. Si le gusta películas de acción y de terror, está más dado a, a que sea un hombre, a que sea una mujer. Yo creo que también tiene que ver mucho con cuestiones de cómo se percibe el género en nuestra sociedad, digamos, el tema de, yo creo que está implicado un poco el machismo en ese tema, pero bueno. Luego el tema de la edad, que también se repitió en dos, o sea, todas las personas que participaron preguntaron esto, era la edad. ¿Por qué? Yo creo que el tema del trabajo está muy asociado con, eh, bueno, la concepción de una persona está muy asociada no solo con el trabajo que hace, sino con la edad que tiene. En tanto que una persona que trabaje, por ejemplo, de obrero o sea técnico a los 20 años no tiene la misma carga a que si sea un técnico uno a los 50, que también ya lo vamos a ver luego con cómo yo viví la actividad. Porque puede implicar que una persona a los 20 esté estudiando y también trabajando a la vez para poder costearse los estudios, o porque es un trabajo temporal, está en vacaciones, etcétera, y tiene una carga distinta a una persona que tiene 50 años y está en ese trabajo desde que tiene 20, por ejemplo, o que ha estado toda la vida trabajando en lo mismo. Eh, que ya vamos a ahondar mucho más en este tema cuando explique cómo yo viví la actividad. Luego hablaron 2 personas, otra vez la mitad, preguntó, ¿qué haces para divertirte? Y yo creo que está muy relacionado, y puedo aquí explicar toda la actividad y cómo está relacionada con nuestra sociedad. Y es que yo creo que nuestra sociedad está muy dividida en qué tipos de hobbies haces y eso cómo se relaciona con la clase. Yo creo que el tema del índice de desarrollo humano y todo este tema de la movilidad social que está tan estancada en Colombia, habla de las muchas diferencias que existen en cómo una persona se divierte cuando es de clase alta, cuando es de clase media, de clase baja. Como por ejemplo, no por nada una persona de estrato 6, por ejemplo, podría decirse que, y que está en la universidad, en una universidad privada, evidentemente, o como, sí, podría decirse que una persona que está en estrato 6 va a ir a una universidad privada, mientras que una de estratos bajos va a ir a una universidad pública, o como la persona que está en estratos altos y está en una universidad privada va a rumbear a 85, mientras las otras van a de pronto a la 1 de mayo o a otros lugares más alternativos, aunque esos ya están un poco más mezclados entre clases. Pero el tema es que los hobbies están muy divididos entre qué hace una persona dependiendo de en qué clase social esté, de cierta manera, evidentemente. Eh, digamos, una persona eh, de estratos de clase baja va a ir también, por ejemplo, a pasar vacaciones a lo que ya había dicho, Melgar, por ejemplo. Mientras que una de clase alta va a decir, no, pues yo me voy al otro lado del mundo, que también tiene que ver mucho el tema económico. Por eso hablo del índice de desarrollo humano y de movilidad social. Porque una persona una sociedad que es más igualitaria no tiene por qué tener tantas diferencias sobre los hobbies que hace una persona y cómo eso indica su clase social. Y bueno, ahora sobre mi análisis, sobre yo cómo viví la actividad, fue la primera actividad porque en la segunda yo tuve que ser juez. Y bueno, las preguntas que yo hice fue, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A lo que me respondieron deporte, ver fútbol e ir a restaurantes. Acá, de primeras, yo me sesgué, tuve un sesgo de confirmación otra vez, porque el profesor dijo, no se pongan tapujos en la mente, a veces uno se sobrevigila mucho sobre lo que piensa, sobre lo que dice, que bueno, eh, psicológicamente hablando puede llevar a muchos problemas, pero bueno, ese no es el caso acá. El tema es que no había tapujos, no hay por qué esconder nada. Y la primera imagen que se me vino cuando dijeron fútbol fue
un grupo de personas de pronto obreras tomando cerveza viendo un partido de fútbol. Entonces yo con esa pregunta anoté que era una persona, eh, lo que yo pensé, ¿no? Que era una persona obrera, que era hombre y que tenía un trabajo técnico. Luego pregunté, bueno, compré la pregunta de qué cambiaría de su trabajo. Me respondieron que las dificultades físicas. Digamos que acá está muy visto que, o al menos lo que yo pienso es que solo los obreros tienen derecho a quejarse de las dificultades físicas de su trabajo y por ende yo me sesgué aún más y pensé que era un obrero. Igualmente seguí con ese sesgo de confirmación sobre que era una persona obrera, debido al trabajo físico que ellos llevan. Y la verdad no se me ocurrió ningún otro trabajo que tuviera esta carga como para que lo que cambiaría del trabajo fuese eso. Luego compré la pregunta de qué come al almuerzo entre semana y me respondieron que solo un bocadillo. Obviamente no solo un bocadillo en temas de dulce de guayaba, sino eh, como algo que es muy poco. Y ahí yo me pregunté, ¿será por poco tiempo o por pocos recursos? Digamos que esta pregunta no me sirvió tanto, eh, pero sí me hizo preguntarme si era por poco tiempo o por pocos recursos. Pero por ese lado se puede decir que al menos no descarto mi idea de que fuese una persona obrera porque pensé en los pocos recursos, la verdad. Luego pregunté mm, qué frase escribiría su vida y me dijo que, pues me respondieron que lo que piensan los otros no influye sobre mi voluntad y determinación. Digamos que esto está muy dado hacia, al menos acá en nuestra sociedad, hacia un discurso de clases bajas, por así decirlo, de clases populares sobre cómo salir adelante, como hacia a ser echado para adelante, por así decirlo. Entonces, sobre cómo a pesar de las dificultades puedo tener una calidad de vida buena si me esfuerzo y si salgo adelante, que también no es ningún misterio, clases obreras muy ligadas a clases populares o a salir adelante. Luego pregunté la edad, me dijeron que tenía 50 años y en ese momento pensé, será una persona que está estancada por lo mismo. Ser una persona obrera a los 20 tiene otra carga que ser una persona obrera a los 50. Y eso sería todo. Espero haber hecho un buen análisis combinando ambas cosas, tanto lo psicológico como lo sociológico, entendiendo un poco también el contexto colombiano y descifrando por qué pensamos ciertas cosas a partir de dónde nos hemos criado y cómo nos hemos criado. Muchas gracias.